Hola, muy buenos días. Soy el licenciado Juan Francisco Martínez Martínez. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado. Y este video se hace a efecto de explicar un mecanismo de control eh, de defensa de los derechos humanos. ¿Qué tema voy a explicarles? Voy a explicarles el tema de Rosendo Rodilla Pacheco. ¿Quién fue Rosendo Radilla? Primeramente hay que remontarnos a la historia, estamos hablando de los años 1970, cuando él era pues un compositor, un activista de los derechos campesinos y pues era muy incómodo para el Estado mexicano. Él fue privado de su libertad el 25 de agosto de 1974, presuntamente en un retén militar y después llevado a ese cuartel militar de Atoyac en el estado de Guerrero. ¿A qué nos resuena esto? Al mismo caso Ayotzinapa, desaparición forzada vinculada con el crimen organizado y con elementos del Estado. Pasando a eso, pues bueno, analizaremos el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Primeramente, la resolución de fondo, reparaciones y costas, fue emitida el 23 de noviembre del 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este fallo fue histórico porque marcó un punto de inflexión en donde se tuvieron que dar reformas estructurales y acotar el fuero militar. Recordemos que él fue privado de la libertad por elementos castrenses y en aquel entonces existía el fuero militar, por lo tanto no podía ser juzgado por autoridades civiles. Bueno, para poner en contexto, pues estamos hablando de los años 1970, la denominada Guerra Sucia. Recordemos que el Estado mexicano era común en el régimen priista, también en la desaparición de activistas políticos y de personas que no compaginaban con los intereses del llamado Partido Revolucionario Institucional. ¿Quién actuó? Pues obviamente actuó el ejército mexicano en ese famoso retén, del cual fue privado de la libertad el señor Rosendo Radilla y pues posteriormente llevado al cuartel militar en Atoyac. La impunidad sistemática. ¿Por qué la impunidad sistemática? Porque pues obviamente en aquel entonces con un fuero militar pues acotó, por decirlo así, que si lo hubieran querido hacer, lo hubieran podido hacer, eh, el rango de acción de las autoridades civiles o de la ex entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y la propia Procuraduría General de la República. Cuando pasó, como se los expliqué, fue el 25 de agosto de 1974, eh, donde él fue retenido en un retén militar, fue desaparecido forzadamente, toda vez que fue llevado a ese cuartel militar y pues obviamente hubo una inacción y una impunidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente no se realizaron correctamente las pesquisas, no se promovió la búsqueda exhaustiva por parte de las autoridades. ¿Quién fue la persona afectada? Directamente, pues el señor Rosendo Rodilla Pacheco, y las víctimas indirectas, pues son sus familiares, que recordemos que fue su hija Tita, quien a través de los mecanismos internacionales pudo llegar a ese punto de inflexión y obtener una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quiénes participaron? Pues bueno, el ejército mexicano, que es a quien se le atribuye la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco, el Poder Judicial y el Ministerio Público, que fueron los órganos que efectivamente avalaron esas verdades históricas, como lo mencioné el caso Yotzinapa, que es también muy común y que al día de hoy no existe una sentencia. Y pues bueno, ahí la similitud, porque casualmente fue en el mismo estado. ¿Qué derechos humanos fueron vulnerados? La libertad, la integridad y la vida. Fue violado por toda vez que fue privado ilegalmente de su libertad y sometido a desaparición forzada. El reconocimiento de la personalidad jurídica en el sentido de que fue despojado de sus derechos civiles y del amparo y protección de la justicia, garantías judiciales y protección judicial ante la negación sistemática y recursos efectivos para poder dar con su paradero y para poder investigar y sancionar a los responsables, y a la integridad personal de los familiares, que fue el sufrimiento prolongado y no solamente eso, la revictimización cuando trataban de buscar justicia. Actuación del Estado mexicano. ¿Cuáles fueron las acciones y omisiones? La responsabilidad internacional se configuró tanto por la acción directa de agentes estatales, es decir, el ejército, en la detención, como por múltiples omisiones graves, que fue la falta de prevención para proteger
a la víctima la ausencia absoluta de una investigación diligente y atingente que pudiese demostrar con hechos fehacientes cuál fue la verdad de ese entonces y la perpetración de la impunidad mediante el uso indebido del fuero militar. Recordemos, ese es el meollo y ese fue el acotamiento general. La Corte Interamericana de Derechos Humanos subrayó que la desaparición forzada es un ilícito de carácter permanente mientras no se conozca el paradero de la víctima, situación que al día de hoy evidentemente no tenemos, no sabemos qué pasó con los restos del señor Rosendo Radilla Pacheco. ¿Cuál fue la intromisión o el acierto de la Corte Interamericana? Pues fue un tribunal jurisdiccional autónomo que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conoció del caso tras ser sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien valoró las pruebas, determinó violaciones a la Convención Americana y dictó una sentencia de carácter obligatorio y vinculante para el Estado mexicano. De ahí, pues obviamente lo veremos en la siguiente diapositiva, viene la reforma de 2011. La declaratoria de responsabilidad internacional. Este es un punto de inflexión, ya que de aquí podemos observar cómo el organismo internacional señala claramente las omisiones del Estado mexicano y lo conmina y obliga a que modifique su ámbito de acción aboliendo el fuero militar o acotando el fuero militar y pues realizando acciones pertinentes para el respeto irrestricto a los derechos humanos. Toda vez que el Estado mexicano, aquí lo dice claramente, falló en su deber de garantizar los derechos consagrados a los tratados y demostró la incapacidad institucional e indolencia al mantener los crímenes bajo la jurisdicción castrense. ¿Cuáles fueron las medidas de reparación que estimó la Corte Interamericana de Justicia y Búsqueda? Investigar los hechos en forma eficaz, determinar el paradero de Rosendo Radilla Pacheco y sancionar a los responsables. Las reformas estructurales, modificar los códigos de justicia militar, como se los expliqué, restringiendo su fuero, y adecuar el tipo penal de la desaparición forzada a los estándares internacionales y las garantías de no repetición. Es decir, que supuestamente conmina el Estado mexicano a que estos actos no se sigan repitiendo. Situación que evidentemente pues, no ha sucedido. El impacto jurídico, como se lo mencioné, pues bueno, viene siendo la reforma del año 2011, el acotamiento del fuero militar y la transformación institucional, que obligó al Estado mexicano a reconocer formalmente las violaciones graves del pasado. Y pues bueno, para mí también un hito histórico fue el expediente 912 de 2010 de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se combinó al control de convencionalidad exprofeso, es decir, que tendrían que los jueces de control o los jueces penales o los jueces en general implementar el control de convencionalidad. Fue una elección democrática, evidencia que la seguridad y el orden del Estado jamás pueden construir sobre las bases de la impunidad y la violación del sistema de derechos humanos. La actuación estatal debe estar rigurosamente sujeta al escrutinio civil y democrático. Las sentencias internacionales representan una afrenta sobre la soberanía, sino una herramienta indispensable para el saneamiento de todo aquel orden jurídico. Es por ello que es indispensable conocer esta sentencia y poder aplicarla. Recordemos que la desaparición forzada en México viene de la mano con todos los hechos acontecidos y más cuando es atribuible al Estado. Recordemos el vínculo entre el Estado y el crimen organizado que ha sido permeado, como fue en el caso muy específico de Ayotzinapa, que posteriormente pues, modificó leyes y creó leyes especiales en la materia. Soy el licenciado Juan Francisco Martínez Martínez, espero te haya gustado mi video y pues denle un like. Que tengan un excelente día.